Entremos en materia. En su último libro, Vuelta a la Izquierda, Carlos Illades hace una revisión detallada del triunfo electoral de López Obrador y de sus primeros meses en el gobierno. Les dejo esta cápsula que preparó José Manzano, donde nos explica más a detalle de qué va esta obra. Académico, investigador, profesor e intelectual, Carlos Illades es una de las mentes más prominentes en el estudio sobre la izquierda en México. Maestro en Historia por la UNAM, doctor por el Colegio de México e investigador de la UAM, Illades tiene el corazón latiendo a la izquierda desde hace más de 25 años, cuando era estudiante universitario. Su trabajo lo ha llevado a ser investigador nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y merecedor de varios reconocimientos como el Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias. Entre sus obras se encuentran algunas de las investigaciones más importantes sobre la izquierda mexicana, tales como Estudios sobre el primer socialismo en México, 1850-1935, El marxismo en México, una historia intelectual, La inteligencia rebelde, la izquierda en el debate público en México, 1968-1989 y El futuro es nuestro, historia de la izquierda en México. Carlos Illades vuelve ahora con una obra más obligatoria para estos tiempos, un análisis de la izquierda en el poder. Vuelta a la izquierda. Es una revisión detallada del triunfo electoral y los primeros meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El libro hace una revisión exhaustiva y crítica del gobierno actual a partir de las políticas impulsadas por el presidente, sus fuentes ideológicas y su estilo de gobernar, pero también hace un recuento de las raíces de Morena y el proyecto de la Cuarta Transformación en su conjunto. Así también, el autor no olvida reflexionar sobre las oportunidades y los retos que enfrenta la izquierda en el poder, en un contexto en el que los movimientos de derechas son cada vez más volátiles y despiadados. Vuelta a la izquierda es una obra necesaria para entender el proceso denominado como Cuarta Transformación desde una visión crítica, pero de izquierda. Le doy la bienvenida ahora a Carlos Illades, autor de este libro Vuelta a la Izquierda, a quien le agradezco mucho que acceda a esta conversación. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación, Hernán. Gracias a ti, Carlos. A ver, en este libro tú no niegas que López Obrador sea un líder de izquierda, como ocurre con algunos intelectuales o representantes de la izquierda socialista, si se quiere. Sin embargo, circunscribes a López Obrador y al obradorismo a una tradición específica de la izquierda mexicana, que es el nacionalismo revolucionario. ¿Por qué no empezamos por una explicación de qué tipo de izquierda es esta? Bien, yo creo que en México hay tres grandes corrientes de la izquierda, todas proceden del siglo XIX. Una es la izquierda socialista, otra es la izquierda nacionalista. En el siglo XIX, un tipo de nacionalismo, en el siglo XX, un nacionalismo revolucionario, y una tercer corriente que es una izquierda que podríamos decir que es como el cristianismo social. Yo creo que López Obrador tiene componentes de la izquierda nacionalista, que creo que es dominante, muchos elementos incluso románticos, decimonónicos, porque cuando dicen que López Obrador es un hijo, digamos, del cardenismo, o peor aún, del echeverrismo, creo que se olvida que planteamientos sustantivos en él están cimentados en el siglo XIX, digamos, en el romanticismo social. Y en tercer lugar, esta izquierda cristiana, social cristiana, de la que López Obrador creo que cada vez manifiesta más elementos. Interesante, ¿eh? Ahora, en el libro pareces decantarte por la idea de que este gobierno representa una continuidad del régimen emanado de la Revolución Mexicana con algunos agregados. ¿En qué aspectos observas continuidad y en dónde no observas continuidad? Sí, yo creo que hay una continuidad que, bueno, ni siquiera la llamada transición mexicana o alternancia la ha roto. Esto es, el régimen de la Revolución Mexicana no ha desaparecido. Se ha debilitado en los últimos años, digamos, del priato,
y sin duda durante la transición, pero López Obrador no solo lo acabó de matar, sino creo que en ciertos aspectos que tienen que ver más que nada con el presidencialismo, digamos, fuerte, yo creo que López Obrador lo ha reforzado. Yo creo que se ha distanciado eh, en buena medida, o la parte más sustantiva, y además eso lo identifica para mí como parte de una izquierda, en la preocupación social. Es decir, yo creo que es central, es fundamental en la propuesta e incluso en el gobierno de López Obrador, más allá si lo esté haciendo bien o mal su política social, una perspectiva redistributiva que había estado ausente en decenios. ¿Pero dónde verías exactamente la ruptura con el régimen de la Revolución Mexicana? ¿En dónde sientes que hay hay diferencias, pues, o que se aparta de ahí? Pues yo creo que se aparta poco del régimen de la Revolución Mexicana. Si acaso una diferencia importante, pero además que no creo que sea incluso la más positiva, es que tiene una interlocución directa con las clases populares. Entonces, eso no era común en el régimen, digamos, antiguo de la Revolución Mexicana, porque esta interlocución directa simplemente no era tal. Esto es, la relación con las clases populares era fundamentalmente una relación corporativa. Y López Obrador no está acabando con el corporativismo, pero ha fijado, digamos, mecanismos de interlocución más directos que no los veo muy presentes en el régimen de la Revolución Mexicana, quizá salvo en algunos aspectos en el cardenismo del general Cárdenas. No está acabando con el corporativismo, Carlos, sin embargo, ha promovido una reforma sindical, una reforma que permite la libre sindicalización, que tú mismo celebras en el libro y que permite que los trabajadores decidan quién los va a representar, elijan libremente a sus dirigentes. Ese es un cambio importante, estarás de acuerdo conmigo que es un cambio importante y sí se está moviendo hacia afuera de una de las características más importantes del corporativismo de la revolución, que emanó de la Revolución Mexicana. ¿Coincidirías en esto? Coincido. Ahora, eso hay que decirlo, lo cual no lo demerita, que fue una exigencia del TECMEC. Sin duda, la libertad de sindicalización me parece un elemento importante, digamos, justo por lo que implica. Ahora, por otro lado, todavía existe un elemento que yo seguiría llamando corporativo, es decir, con algunos de los actores que se entiende López Obrador, aparte de esta interlocución directa de la que hablaba hace rato, es con sindicatos o secciones sindicales que son pues de un carácter corporativo, así se reivindican como de izquierda, y pienso concretamente en la CENTE. Entonces, ahí no veo una ruptura, digamos, veo el acuerdo con grupos que los otros gobiernos no tenían, pero con grupos que no tienen para nada que ver con pues con un sistema, mecanismos de funcionamiento democráticos. Interesante. Carlos, ¿me permites ir a un corte breve y volvemos en un minuto? Por supuesto. Ya regresamos, estamos platicando con Carlos Illades sobre su libro Vuelta a la Izquierda. No se vayan. Gracias, estamos de vuelta platicando con Carlos Illades sobre su libro más reciente, Vuelta a la Izquierda, donde hace un análisis muy interesante sobre el primer año del gobierno de López Obrador en el poder. Carlos, a buena parte de la comentocracia y la intelectualidad le ha preocupado desde hace mucho tiempo que un gobierno obradorista representase un retroceso democrático para el país. ¿Compartes esta preocupación? ¿Hay elementos para pensar que estamos viviendo un retroceso democrático en México? ¿O de nuevo podríamos decir que aquí lo que hay es una combinación de elementos
de avance democrático con elementos de autoritarismo. Yo creo lo segundo que dices, esto es, hay una combinación de elementos democráticos con elementos autoritarios. Digamos, del lado democrático, pues es la elección misma. Esto es una elección pues en la que no hubo quejas o quejas importantes con respecto a cómo se contaron los votos, etcétera, y que dio una victoria contundente. De otro lado, yo creo que la preocupación e incluso a veces el ataque de López Obrador a cualquier forma de autonomía, esto es, no solo me refiero a los órganos estos complementarios para los de energía, etcétera, sino incluso a veces, cuando no se me acuerdo, cuando se mencionó de las autonomías en las universidades o incluso en las que tengan que ver con movimientos sociales, yo creo que ahí el gobierno todavía presenta actitudes de carácter autoritario del viejo régimen. Y hay otra cosa que también me parece que es central. Esto es el andamiaje que le ha dado López Obrador al Estado, al régimen, es cada vez se apuntala más en las instituciones más tradicionales. Las instituciones, es así podríamos llamar, de antiguo régimen. Esto es el ejército, la familia y las iglesias. En ese sentido, en ese aspecto particular, sí me parece una regresión. De otro lado, su preocupación por lo social, por la redistribución, me parece que es el elemento progresista de su régimen. Carlos, hablemos ahora del populismo. ¿En qué sentido se puede decir que este es un gobierno populista y en qué se diferencia de este gobierno, de ese populismo clásico de los años 40 e incluso de los gobiernos latinoamericanos considerados como populistas que gobernaron durante las últimas 2 o 3 décadas en la región? Mira, a mí el término populismo me parece que ya está tan contaminado que es ya complicado utilizarlo para describir estos regímenes. Esto es, si ya dices que Orbán es igual a Trump y que Trump es igual a Putin y Putin es igual a López Obrador, pues empezamos a no entender nada. Yo creo que López Obrador tiene rasgos pero más que del populismo o de lo que se define como populismo, el discurso, pero el populismo no se agota con el discurso. Es decir, un discurso que reconoce, digamos, pobres y ricos, que los confronta, etcétera, pues se considera parte de un discurso populista, pero creo que es más un estilo que propiamente un populismo. Yo creo que hay un elemento, digamos, que lo distancia, sobre todo de los casos latinoamericanos. Si pensamos ahora sí que en el más citado o más mencionado, se le conozca o no, Hugo Chávez. Hugo Chávez tenía mucho más, le daba más protagonismo a las clases populares. En el caso de López Obrador, no hay un protagonismo directo de las clases populares. Esto es, no hay un afán, no hay una búsqueda de que se organicen, que se emancipen, sino hay una relación, pues yo diría, de sometimiento con respecto del Estado. Entonces, en el llamado populismo, las clases subalternas tienen un protagonismo mayor, en Bolivia o en Brasil, etcétera. Sí, es algo que regresas mucho a eso en el libro. Insistes mucho en que no es mediante la acción organizada de las masas cómo se obtienen las reivindicaciones de los sectores populares bajo el obradorismo, sino que es una cosa más como de arriba hacia abajo, como una línea, digamos, sí, más una cosa más vertical. Dices también, Carlos, en un momento que está por verse si el presidente tabasqueño apelará a la movilización permanente de los grupos organizados que lo apoyaron
o a un consenso pasivo a fin de sacar adelante la reforma, la agenda reformista. A esta altura, Carlos, parece que hemos tenido más de lo segundo que de lo primero. Hemos tenido más de este consenso pasivo. ¿Por qué crees que López Obrador podría ser reacio a esta forma de movilización permanente de la sociedad que, como acabas de decir, ha caracterizado a los populismos en Sudamérica en años recientes? Yo creo que es reacio, al menos mientras lo pueda hacer, eh, porque es bastante centralizador. Esto es, lo que escapa a su control lo perturba. Entonces, yo creo que esa es una razón importante. Esto es, tiene este rasgo incluso un tanto arcaico de un paternalismo, digamos, un paternalismo bueno. Entonces, lo que escape al control, a esta relación, digamos, tan acotada con las clases subalternas, yo creo que le perturba. Entonces es alguien que en ese plano no está muy dispuesto a correr riesgos. Y pienso, por ejemplo, cuando ha tenido protestas o actitudes, digamos, contrarias a él, sobre todo en sus viajes al interior del país, y creo que se perturba bastante. Claro, Carlos, tú criticas también la existencia de una visión estatista dentro del obradorismo, la cual, dices, impide sumar a las organizaciones independientes de la sociedad civil. Y pienso que aquí puedes estar cayendo en una generalización, porque este gobierno ciertamente ha evitado recurrir a las organizaciones de carácter corporativo, al estilo Antorcha Campesina, por ejemplo, como intermediarios en la dispersión de recursos. Ha evitado recurrir a los mismos actores de siempre, esas organizaciones profesionalizadas que generalmente están en la Ciudad de México, que por años tuvieron una influencia muy poderosa como interlocución de ciertos sectores de la sociedad. Y bueno, a esos sectores este presidente no los escucha mucho, no se sienta mucho con ellos. Sin embargo, eso no impide que no existan otro tipo de organizaciones con las que este gobierno tiene relaciones fluidas e incluso que ha sumado a su proyecto, que algunas se han incorporado al propio partido, a Morena, que se nutre de varias organizaciones. ¿No crees que aquí habría que hacer un análisis más matizado? Sí, yo creo que eso es cierto, pero haría una acotación. Otra vez considero que es a partir de la subordinación. Entonces, incluso los que se suman al proyecto se tienen que sujetar a esta, pues digamos, correa de transmisión que va de arriba hacia abajo. Entonces, aunque haya sectores organizados nuevos o que no estaban antes, o incluso opuestos a los anteriores, pues el precio es más o menos la subordinación. Yo creo que un proyecto de izquierda es muy importante para que fructifique, sería coadyuvar a que las clases populares se organicen, pero se organicen incluso con independencia del Estado, porque si no después, si cambia la mano política, cambia el grupo que gobierna, quedarán sometidos al régimen. Sí, claro, ahora que las clases populares se organicen no es tarea del presidente de la República. En todo caso, quizás podríamos pensar que el partido podría jugar un papel. Y esto me lleva a mi siguiente pregunta, Carlos. ¿Cómo ves a Morena como partido? Dices que se ha sometido a los designios presidenciales de manera tan disciplinada como lo hacía el PRI. Y aquí también tengo algunas dudas, Carlos, porque pienso que quizás podrías estar exagerando. Hemos visto a varios legisladores de Morena promover iniciativas por la libre, desde las que ha sacado Monreal hasta las que promueve Ramírez Cuéllar en temas como la medición de la desigualdad o cuestiones fiscales. ¿De verdad te parece comparable Morena al viejo PRI? Me pregunto si aquí no habría una simplificación en el libro. Sí, el viejo PRI era bastante disciplinado. Entonces yo creo que Morena en ese caso sería como un PRI, pero digo, Sin sigo con disciplina.
La analogía, exacto, más indisciplinado. Pero de que las votaciones importantes van siempre con la línea presidencial, no tengo la menor duda. Ahora bien, me Ahora, Carlos, pregunta, sí, de la movilización, sí, justo te preguntaba si no debería ser el partido el que se encargara de movilizar a la sociedad, pues que el partido está dormido. por supuesto, movilizarla y ayudar a que se organizara. Ahora bien, yo creo que Morena, digo, por lo que se ha visto, que en general lo que se ve de Morena es más bien el conflicto. Sí hay algunas corrientes que parecen más preocupadas por eso, pero no creo que tengan una centralidad en el régimen, digamos, de López Obrador. Esto Claro. es, yo creo que hay una diferencia importante entre los que son funcionarios, los que están en el, pues sí, en el Estado y los que están en el partido. Entonces no tengo la impresión de que los del partido influyan mucho en los que están en la administración y en la gestión estatal. Claro. Carlos, permítame por favor ir a un corte y ya regresamos con más de esta interesante conversación. No tardamos. Gracias, seguimos acá en La Octava platicando con el historiador Carlos Illades sobre su nuevo libro Vuelta a la Izquierda. Carlos, tú afirmas que la política social de López Obrador no conlleva la institucionalización ni tampoco el reconocimiento de derechos universales, salvo en cuestiones como la educación superior. Con ello señalas en el libro que la asignación de los programas sociales queda al arbitrio del gobierno en turno. Carlos, no comparto plenamente esta observación porque la política social obradorista se caracterizó, al menos, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, desde cuando era jefe del gobierno de la Ciudad de México, por buscar la universalidad. La pensión para los adultos mayores en la ciudad se convirtió en un derecho de todos los adultos mayores. Y algo similar ocurre ahora a nivel federal, donde hay un objetivo al menos de alcanzar la universalidad, con lo que los programas se volverían un derecho. Pero además, este gobierno promovió una reforma constitucional que se aprobó en mayo de 2020. No habías llegado a ese momento cuando publicaste el libro, pero esa reforma apunta precisamente a reconocer los programas sociales como derechos, si no universales, sí a grupos determinados de manera universal. Todos los adultos mayores, todas las personas con discapacidad. Y esto apunta precisamente a evitar la discrecionalidad de los programas sociales. ¿No es injusta esa crítica que haces al obradorismo, Carlos? Sí, mira, yo creo, bueno, es importante lo que ocurrió después con llevarlo a la Constitución. Lo que yo quiero destacar son un par de cosas. Uno, que la ejecución de los programas. Esto es, la ejecución de los programas pasa por la participación de los llamados servidores de la nación. Esto es, los servidores de la nación son los que van anotando a la gente en los padrones. Entonces ahí sí hay un elemento que puede tener un cariz político. Esto es un derecho que ya la Constitución reconoce como un derecho universal, pero que puede tener un cariz político en la medida en que no sabemos bien a bien, al menos los que no estamos metidos en estos procedimientos, cómo funcionan, a quién responden los servidores de la nación. Entiendo que responden a una oficina que está justo en Palacio Nacional, pero digamos, eso me parece que es poco transparente. Y la otra cosa que me parece relevante es que el Estado
creo que lo que debería proveer fundamentalmente deberían ser servicios y fortalecer a las clases populares, pero a partir de esos servicios. E incluso si son asignaciones directas, porque en diversos casos estas son importantes, tendrían que pasar no solo porque estén en la Constitución, sino que estén institucionalizadas al grado de que independientemente de quién gobierne, haya una garantía para que esto llegue a todos. Claro, Carlos, justo de eso se trataría la reforma. Si los programas están en la Constitución, no depende de cuál sea el gobierno en turno, porque los mexicanos tendríamos derecho a determinados programas sociales. Entonces, en ese sentido, esta crítica que haces en el libro quedaría al menos parcialmente subsanada con esta última reforma que, en mi opinión, tiene trascendencia. Sin duda tiene trascendencia y me parece que es un avance, pero hay muchas cosas que están en la Constitución que no se cumplen. Entonces, esa parte para el cumplimiento, a mi juicio, requiere no solo que el derecho se reconozca o se reconozca en el derecho, sino además de que haya los mecanismos institucionales transparentes, impersonales, para que estos derechos se hagan efectivos. También claro, la educación, etcétera, son derechos, pero vemos que pues no estrictamente se cumplen. Claro, dices no considerar que López Obrador tenga la intención de reelegirse, pero afirmas no tener duda de que su proyecto tiene un carácter transeccional. Y esto, bueno, como dices, como lo es el de cualquiera que aspire a dar un viraje a la conducción del país. Es un proyecto que va más allá de un sexenio. ¿Qué tipo de construcción política requiere ese proyecto transeccional? Porque pues no es tan sencillo lograr una transeccionalidad, y menos si no tienes un partido medianamente institucionalizado y sólido. Exacto, a mí se me hace que una de las cosas que conspiran contra esta intención de hacer un proyecto transeccional es que necesita un partido pues más fuerte, más orgánico. Ahora bien, pues también puede convertirse, espero que no, en un maximato, ¿no? Esto es una presencia presidencial tan fuerte que pues llegue todavía medianamente fuerte a la sucesión y que pueda pues no solo imponer o decidir quién es su sucesor, sino tener un papel ahí desde su propiedad en Palenque y que pueda influir en el próximo gobierno. Entonces, yo no lo descarto, porque si bien es cierto, López Obrador, su popularidad sin duda ha bajado, pero es lo suficientemente fuerte para todavía plantearse eso. Además, pues el desastre que es la oposición, que creo que no ha avanzado mucho o bastante poco, diría yo, en este año y medio de gobierno. Así es, Carlos, me tengo que ir, pero no quisiera dejar de preguntarte ¿qué calificación del 1 al 10 le pones al gobierno de López Obrador al día de hoy? Híjole, entre 6 y 7. Entre 6 y 7. Bueno, Carlos Illades, muchas gracias. Lean el libro, Vuelta a la Izquierda, vale la pena, es un libro estimulante. Yo no coincido en todo, pero me dejó mucho en qué pensar y creo que hasta ahora es el primer libro de calidad que se escribe sobre el obradorismo. Así que creo que vale la pena. Gracias, Carlos. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Gracias. Y ustedes...